Este mes de diciembre estamos viendo algunas preguntas y respuestas acerca de los fundamentos del cristianismo. Y el domingo pasado Alex nos compartió acerca de quién era Jesucristo. Entonces vimos eso. Ahora vamos a ver otra pregunta que es, ¿qué es la salvación? Pues en el cristianismo hablamos de la salvación y entonces ahora queremos que veamos qué es, qué significa para nosotros y pues lo más importante es cómo afecta mi vida, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con unos videos que pues salieron el mes pasado en esos incendios de California. No sé si vieron los efectos de este incendio que hubo ahí, pero vamos a ver dos videos. Oh my God, please God, please God, oh my God, oh my God, please leave the horses there, please God, please. Look at this tunnel. Oh my God, oh my God. 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 Please, God, please. Oh my God. Oh my God, please let me out of here. Please, God. Please, God, please let me out of here. Please, God. Please. Oh my God. 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 What am I doing? Oh my God. Oh my God, please help me. Please help me. Please, God. Please let me out. This guy's danger. Heavenly Father, please help us. Please help us to be safe. I'm thankful for Jeremy and his willingness to be brave. Estos videos sirven como ilustración de cómo mucha gente pasa por la vida. O sea, algunos como el primer video, pues está orando, esperando llegar a su destino con bien, y el otro como no tanto. Gracias, Emilio. Como rebasando carros y todo, pero mucha gente pasa por la vida así, queriendo llegar a su destino al final, pero pues algunos preocupadísimos quizás, otros no tanto, pero también me hace pensar en lo que el Señor había dicho acerca de este fin. O sea, Él habló de un juicio al final de esta vida, y ahí habló de que Dios Padre va a juzgar a los que llegamos ahí, a todos. Dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Entonces, la primera cosa que vemos aquí es que ese infierno que el Señor menciona no fue preparado para nosotros, los seres humanos. Fue preparado para los rebeldes, el diablo y los que le siguieron a él. Y esa palabra que usas el Señor ahí, que se traduce infierno, es una palabra Gehenna en algunas versiones de sus Biblias. Se refiere a un lugar, un valle que está fuera de Jerusalén, donde la gente echaba su basura y pues la quemaba ahí. Entonces era un lugar de constante humo y fuego por la basura. También otra palabra, otro término para ese lugar es el lago de fuego, y otro las tinieblas de afuera. El punto es que es un lugar donde uno está separado de Dios, donde hay tormenta eternamente. Y ese, como el Señor, pues la palabra dice que ese lugar no fue hecho para nosotros. El Señor tenía otro plan para nosotros. Y ese plan, Él lo llevó a cabo. Se llama la salvación. No hay nadie que quede exento de esto. Porque, pues, Dios nos ha dado, dice en capítulo 1 de Romanos, que Él ha dado evidencia para todo el mundo, que se ve en su creación, que Él existe, para que nadie tenga excusa de Él. Y pues hay gente que adora a otros dioses, Alá, el Dios de los testigos de Jehová, el Dios de los mormones, Buda. Pues hay un sinfín de dioses en este mundo. Hay gente que rechaza la idea de un Dios. Los ateos que dicen, normalmente es curioso que ellos tienen rencor con el Dios en el cual no creen, ¿no? Y los agnósticos que simplemente no saben y dicen eso, o sea, son honestos, que no saben si hay un Dios o no. Pero el Señor dice en su palabra que todos tenemos un testimonio de Él a través de lo que Él ha hecho en el universo. Entonces nuestra conciencia nos convence que a final de esta vida vamos a tener que rendir cuentas con alguien, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora acerca del plan de Dios en cuanto a su salvación. Y si traen sus Biblias, vamos a leer la carta a los Hebreos, capítulo 2. Y vamos a empezar en versículo 1. Ahora, cabe mencionar aquí que el autor de Hebreos escribió esta carta a los judíos para convencerles que Jesucristo era lo máximo. O sea, ellos habían sido criados con la palabra de Dios y creían en la ley, en Abraham, en Moisés y todo eso. Pero el autor aquí quiere convencerles ahora que el Señor Jesucristo vino para cumplir con todo eso del Antiguo Testamento. Ok, entonces empezando en versículo 1 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios
no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él, y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Amén. Entonces, la primera cosa que queremos contestar aquí es: ¿por qué necesitamos la salvación? O sea, si hay gente que no requiere ser salvos. Entonces, aquí en versículo 2 dice: toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Aquí está hablando de que las personas que han transgresado, que han desobedecido a Dios, van a recibir un castigo. ¿Ok? A ver, si hay alguien aquí que ha desobedecido a Dios en su vida. Pues yo creo que todos. ¿Quiénes escaparán? Pues aquí en Hebreos, en este pasaje, según nadie de nosotros vamos a escapar. Santiago, para hacerlo como clavar el punto más fuerte, dice: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Entonces, no hay como calificar en una curva. O sea, todos, si una vez has desobedecido a Dios, dice aquí, es como si has quebrantado toda la ley. Luego en Romanos 3 dice: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busca a Dios. Todos se han descarriado, a uno se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Entonces aquí no deja ninguna duda de que como seres humanos estamos en un gran problema, que hemos desobedecido a Dios y estamos alejados de Él. Esa no fue la intención de Dios en el principio. La intención de Dios en el principio fue de crearnos a nosotros a su imagen, para que nosotros reflejáramos su gloria aquí en esta creación. Pero ustedes ya conocen la historia. Entró el pecado en el mundo y en vez de reflejar la gloria de Dios, nosotros ponemos en duda su carácter, cuestionamos su carácter como el Dios bueno. Cada vez que desobedecemos, estamos diciendo a Dios que pues yo creo que mi voluntad es mejor que la tuya. Entonces, en vez de confiar en Dios,
manifestamos nuestra falta de confianza y le desobedecemos. Entonces ya no somos las personas que Dios intencionó, o sea, las personas que Él creó en Adán, como los seres humanos. Somos, pues, tenemos otra naturaleza ahora, que es una naturaleza pecaminosa. Entonces, Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Entonces, ese es el estado del ser humano ahora. Y como gente rebelde, gente que busca lo suyo, merecemos el juicio de Dios, merecemos la justicia. La palabra de Dios dice que éramos sus enemigos por ser rebeldes. Entonces, separados de Dios, no hay manera para nosotros para que pudiéramos reconciliarnos con Él. O sea, estamos alejados. El problema es la naturaleza que tenemos. Es una naturaleza pecaminosa que está en nuestro ADN, de hecho, como hijos, vamos a decir, de Adán. O sea, toda la raza humana pues ha caído. Y como un paréntesis, es por eso que celebramos Navidad, que vino aquí al mundo, nació aquí Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él tuvo que nacer de una mujer, pero su padre era el Espíritu Santo, era Dios, el Padre, y así Él no recibió el mismo ADN. Y es pues toda una historia ahí acerca de la sangre de Cristo, ¿no? Pero el punto es que el Señor no nos quería dejar con ese problema de estar alejados de Él. Entonces, la pregunta que sigue, ¿qué es el propósito de la salvación? Y vemos una pista en Hebreos, en ese pasaje de Hebreos, en versículo 10, donde dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. O sea, el Señor quería engrandecer su familia. Él quería reconciliarnos con Él y darnos a nosotros la posibilidad de tener una relación cercana con Él. Entonces, habla la Biblia de nuestra adopción como hijos. Esa palabra adopción pues nos pinta un cuadro muy hermoso de cómo es la relación que ahora podemos tener con el Señor. Nos ayuda a entender más de la naturaleza de esta nueva relación que tenemos en la salvación. Sí, un hijo adoptado en una familia llega a ser miembro de la familia, ¿no? Sí, yo conozco a algunas personas adoptadas y son miembros de la familia, legalmente y en todos sentidos. En la salvación recibimos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida y donde antes Él estaba a nuestro lado, como Él explicó a sus discípulos en la última cena, pues dijo que el Espíritu Santo va a llegar a ser en ustedes. Entonces, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene en nosotros. Y cuando viene en nosotros, algo sucede. Él es como un sello de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Papi es lo que quiere decir Abba. O sea, habla de una relación muy cercana.
Y entonces nace otra pregunta ahí. Si Él nos hace miembros de su familia, ¿cómo es que seguimos siendo pecadores? Pues vamos a ver esto, pero hay un versículo muy interesante, Éxodo 33, no tienen que buscar ahí, pero lo que pasa es cuando Moisés subió al monte para tener un encuentro con Dios. Y hablamos y él pasó un mes ahí, pues charlando con Dios. Y pues ahí Dios le dijo a Moisés, pues que básicamente somos amigos ahora. Entonces Moisés le dice a Dios, déjame verte en todo tu esplendor. O sea, lo quería ver. Estaba hablando con él, pero quería ver a Dios. Y Dios le responde así. Dice, no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Y esa es la naturaleza del problema todavía, es que Dios es santo. Pues algunos dicen 3 veces santo porque en Isaías dice que Dios es santo, santo, santo. O sea, es una manera hebrea para enfatizar algo, ¿no? Nosotros diríamos santísimo en español, o en inglés very most holy, yo creo que se diría most holy, santísimo, o santo, santo, santo en hebreo. O sea, la cosa que enfatiza ahí es que Dios es lo más santo y que nadie puede estar en su presencia sin morir, que un pecador pues. Un pecador no se puede acercar a Él. Entonces, ahí vemos qué hizo Cristo para salvarnos. ¿Qué es lo que Él hizo? Y ahí en Hebreos otra vez, capítulo 2, en versículo 11, dice, el que santifica tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, el punto clave aquí es que Cristo es quien santifica. ¿Y qué es santificar? Pues es hacer santo. Cristo nos hace santos ante Dios. O sea, por eso tantas veces en el Nuevo Testamento dice que nosotros estamos en Cristo. O sea, cuando Dios ve a nosotros, ve a Cristo. Y estamos ahí cubiertos de Cristo, cubiertos en su sangre. Hechos 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. O sea, Él es el único. Cristo es quien murió en la cruz y derramó su sangre para salvarnos a nosotros. No hay salvación en ningún otro nombre. Cristo trató con el aspecto legal el problema de que primero éramos esclavos de otro. Y por eso pues también condenados a la muerte por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. Efesios 1, 5 a 8 dice así. En amor Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Entonces, hay dos conceptos que se maneja aquí. El primer concepto es lo de la redención. La redención es comprar algo, ¿no?
Y la Biblia dice que éramos nosotros esclavos. Esclavos de pecado y esclavos del príncipe de este mundo. Entonces, Dios, Jesucristo, nos redimió con su sangre, que quiere decir que Él pagó el precio por nosotros para liberarnos de la esclavitud. ¿Ok? Entonces, Juan 8:34 dice, ciertamente les aseguro, el Señor dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, ¿verdad? Un esclavo era como trabajador, obrero para la familia. Pero dice, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Entonces, Dios nos ha redimido y nos ha transformado de esclavos fuera de la familia a hijos, miembros de la familia. Y por eso, pues, dice en Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Dios pagó el precio por ti con su propia sangre, con su sacrificio en la cruz. Luego habla aquí en este pasaje de Efesios del perdón de los pecados, que es otro aspecto de nuestro problema con Dios, que habla de nuestra rebeldía, de que la ley exige la justicia, se tiene que cumplir con la justicia. O sea, Dios no puede ser como algunos jueces en el mundo, ¿no? Que alguien viene, lo encuentran culpable y el juez dice, bueno, vete, no tenías un buen pretexto para quebrantar la ley. Pero Dios es un juez perfecto, no puede hacer eso. Tiene que juzgar, tiene que exigir la justicia. Y si los pecadores merecen la muerte, entonces la muerte exige. Pero Dios en su gran amor envió a su propio Hijo para satisfacer esa justicia. Y Él murió en nuestro lugar como nuestro sustituto en la cruz. Entonces, ese perdón de pecados, la palabra dominguera es justificación, que nos hace justos ante Dios. Y entonces Cristo trató con ese otro aspecto legal en cuanto a nuestra salvación. Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Triste. Pero dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente. O sea, quiere decir, tú no tenías que hacer nada. Cristo lo hizo todo. Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces Cristo hizo todo. Él efectuó tu salvación. Entonces, segundo de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, en Cristo Jesús somos justos, ya no tenemos que pagar el precio de nuestro pecado, que era la muerte. Y pues aquí también en ese versículo de Hebreos habla de que los dos, el que santifica tanto como los que son santificados, tienen un mismo origen. Pues eso habla de Adán, que todos somos, veníamos de Adán. Cristo tenía que nacer como un ser humano aquí en el mundo. Llegó a ser como uno de nosotros, Dios. Es algo asombroso pensar que Dios mismo se dejó nacer aquí en este mundo y para vivir como un ser humano. Pues esto nos lleva a la última pregunta: ¿cómo nos cambia la salvación?
Gálatas 2, 20 y 21 dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces aquí dice que Pablo dice que pues se junta, se pone en Cristo Jesús. O sea, dice que estamos en Cristo, pues así es como Pablo se ve a sí mismo. Está en Cristo, crucificado con Cristo. Y ya no vive él, sino pues Cristo que vive en él, el Espíritu Santo que mora en nosotros ahora. Dice que ahora lo que vivo en el cuerpo, vivo por la fe en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Así es como tenemos que seguir siendo transformados, porque la Biblia dice que la salvación es progresivo. Sí, es un hecho que somos salvos, pero hay una trayectoria para llegar a consumar la salvación. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:9 dice, pues están obteniendo, el verbo está en el presente, están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Luego en la misma carta de Pedro, capítulo 2, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Entonces, crecemos en nuestra salvación. Tenemos que vivir en relación con Dios a través de Cristo Jesús. Así es como Él nos va refinando, Él nos va purificando y pues nos va madurando, ¿sí? Entonces tenemos que buscar esa relación íntima, estrecha con el Señor para poder seguir creciendo y no estancarnos en cuanto a nuestra salvación. No es nada bonito eso. Dice Filipenses 2:12, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Ok? Esto habla de nuestra parte. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y luego dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, dice que Dios está trabajando activamente en nosotros para llevar a cabo su plan, para darnos la voluntad de obedecerle. O sea, Dios no es pasivo en esto. Estamos llevando a cabo nuestra salvación con la ayuda de Dios. Él es quien llena nuestro corazón de fe. Entonces tenemos que luchar contra la duda, tenemos que luchar contra muchas cosas en la vida. Ataques espirituales. Tenemos enemigos allá en el ámbito espiritual. La única manera para salir con éxito, para salir victoriosamente, es de confiar en Cristo y escuchar lo que Él nos dice. Entonces, mi esperanza es que todos estemos en la misma frecuencia aquí en cuanto a querer crecer. De que nosotros tenemos una parte, no es una cosa ya hecho. O sea, en un sentido sí. Dios nos sella con su espíritu, nos adopta como sus hijos, no nos rechaza. O sea, una vez que llegamos a ser sus hijos,
pues no nos va como desheredar. Pero tenemos como hijo en cualquier familia, pues ese hijo tiene, y como padres de familia, esto sabemos, ¿no? Que queremos que nuestros hijos obedezcan y que pues que hagan la lucha para llegar a la madurez, para crecer, para que ellos puedan seguir adelante en la vida. Entonces, lo que quiero decir es que ambos tenemos una parte. Nosotros tenemos una parte de obedecer y de escuchar su voz, y Dios está obrando en nosotros activamente para llevar a cabo su plan. Entonces, para terminar, quería que leamos aquí Hebreos 9, 28. Dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Eso fue un sacrificio que se llevó a cabo hace 2000 años más o menos, que no se puede volver a hacer más sacrificios. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Ahí es donde se va a consumar nuestra salvación, donde vamos a recibir la vida eterna y pues todo lo que eso implica. Un nuevo cuerpo, estar libre de este cuerpo que se enferma, que tiene dolores, todos los problemas que experimentamos a través de este cuerpo, pues la salvación se va a consumar en nosotros cuando venga Cristo Jesús. Es buena noticia. Y la más buena noticia es que Él no va a tardar. Ya estamos más cerca a la salvación que antes.